Lucas capítulo 11, versículo 37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Ahora, ¿alguna vez has escuchado esa palabra fariseo, no? ¿Te han acusado alguna vez de fariseo? O sea, que te dicen, no, tú eres un fariseo. Ella es alguien legalista. Un fariseo es alguien que reglas, normas y cosas que ni están en la Biblia. Entonces, no, el cristiano no va al cine. El cristiano no fuma, el cristiano no va a bailes, el cristiano no puede escuchar música, el cristiano no puede tener redes sociales, o sea, cosas así. Entonces, sí, ya, eres un legalista. Pero vamos a dejar que la Biblia nos diga qué es eso, qué es un fariseo, qué es un legalista. Y se acerca un fariseo con Jesús y lo invita a comer con él, y que te invite un fariseo a comer a su mesa es algo muy, muy íntimo. Porque cuando te invita a alguien a la mesa en esta época con Jesús, no es una mesa de 4 patas y sillas y cada quien está. No, es invadimos el espacio uno del otro porque es recostarse a la mesa. Entonces eran mesas pequeñas, todos recostados y todos tomando, por ejemplo, el pan, ¿no? Como hoy vas a un restaurante árabe, el pan pita, y tienes hummus, y tienes jocoque, y tienes garbanza, y estás ahí todos comiendo de la misma cacerola, y tienes ¿a quién le gustan las lentejas? Es una de mis sopas favoritas. ¿Y qué tal si le pones plátano? ¿Verdad? Pero ahí está, ¿no? Y todos están comiendo y todos están compartiendo sus salivas. Entonces, que un fariseo te invitara a comer es algo muy íntimo, pero el fariseo tenía que escoger quién sí y quién no. O sea, nunca un fariseo iba a comer con un pagano. Nunca un fariseo iba a comer con alguien común y corriente, menos con un samaritano. Acuérdate, ellos se odiaban. Era un tema cultural, pero ese era un tema también de racismo entre estos dos grupos. Y entonces este fariseo invita a comer a Jesús, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa, y el fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Y esto no es de que lávate las manos y como en el COVID, ¿te acuerdas, hijo, cómo nos hicieron lavarnos las manos? Y canta las mañanitas, y en lo que estás cantando las mañanitas das mucho jabón y entonces ya con eso estás bien. No era un lavamiento higiénico, era un lavamiento ritual, era un ritualismo que ellos habían hecho. Ahora, en ninguna parte en el Antiguo Testamento está que te tienes que lavar las manos ritualmente antes de comer. Solamente si eres de la tribu sacerdotal y estás sirviendo en el templo y estás teniendo contacto con los sacrificios, pero nunca una persona normal, en una situación normal, todos los días se tenía que lavar las manos. Hoy en día los judíos lo siguen haciendo. Yo, por ejemplo, tengo clientes, estoy en el medio textil, que son judíos, y voy a sus oficinas y cuando digo, ¿puedo pasar al baño? ¿No? Un segundo antes de la cita, y tienen como una taza grande, pero tiene dos para agarraderas, una de un lado y una del otro, y tiene letras en hebreo. Y yo digo, órale, ¿y qué dices cuando ves eso? Dices, órale, eso se ve muy espiritual. Así. Y eso es lo que para ellos eso era muy espiritual, lavarse las manos antes de comer. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Y mientras están lavando las manos están recitando una oración. Ahora, ¿por qué tiene las dos manijas o las dos agarraderas la taza? Porque entonces tomas una y tiene agua, y entonces te tienes que echar el agua. Ahora, no puedes poner la mano así porque si tu mano está contaminada, ¿ok? Si echas el agua, entonces el agua que se contaminó de tu mano, si corre a tu codo ya se contaminó. Entonces tienes que lavarte las manos así, hacia abajo, ¿ok? Entonces, si tú te lavas las manos, las lavas mal, estabas mal. Y luego, entonces, primero una mano, esta ya está purificada, ¿ok? La otra está contaminada. Y entonces, si esta está contaminada, está purificada, ya no puedes agarrar este lado de la taza. Entonces, por eso tienes la otra manija y la agarras de la otra manija. Y entonces tienes que agarrar y echarte agua, no así, acuérdate, si no tu codo se contamina, tienes que hacerla así, decir la oración. ¿Y qué pasa con Jesús? Él no hace eso. Él dice, esas son bobadas. Simplemente no va a ser algo que no. Ahora se ve muy espiritual. Y hay cosas que los cristianos hacemos que son externas, que se ven muy espiritual, que no están en ninguna parte en la Biblia y que tienes que tener cuidado porque te pueden llevar a esto que vamos a ver aquí hoy. Y entonces, ahora fíjate, dice versículo 38, el fariseo cuando lo vio, esta palabra se extrañó, es traumazo, o sea, se traumó.
¿Cómo sabes si eres un fariseo? Cuando alguien hace algo o no hace algo y te traumas. ¿Cómo puede ser? Sandy y yo venimos de una iglesia, perdónanos, de ahí venimos, ni modo, que así, era un poco así, y entonces para que tú entraras a la congregación, al lugar donde se hacía la ceremonia, el servicio los domingos, la mujer para entrar podía entrar, pero solamente con falda larga, no falda corta, no 3/4, larga, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa si no traías falda? Pues había un cuartito antes de entrar donde ibas y escogías tu falda y te ponías una falda. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está en la Biblia, pero qué espiritual se veía todas vestiditas igual. O sea, y es eso, es lo que aquí está viendo Jesús, que está sucediendo. Ahora, no nada más eso pasaba en esta iglesia, sino también había un lugar que era especial para orar, y cuando entrabas a ese lugar especial para orar, las mujeres tenían que usar falda, pero no solamente usar falda, sino se tenían que quitar los zapatos, y los hombres también, entonces entrabas con los zapatos. Ahora eso en la onda New Age es muy espiritual, porque los que hacen yoga, ¿cómo hacen yoga? Descalzos. Los que hacen meditación y todo, entonces te descalzas, te pones tu loto y estás así, y se ve muy espiritual mientras tus calcetines no estén rotos y no tengas hongos y huela horrible. Pero entonces así, ya, entonces eso, todos, nadie se decía por qué, pero pareciera muy espiritual eso. Y entonces un día a mí se me ocurrió preguntar, oye, ¿por qué te tienes que quitar los zapatos antes de entrar? Y entonces una de las que estaba ahí desde que inició la iglesia dice, porque la alfombra es blanca y se puede manchar. Entonces no tenía nada que ver con lo espiritual, ¿te das cuenta? Pero es eso, si alguien entraba con zapatos se traumaba la gente. No puede ser, entró en ese lugar santísimo con zapatos y ve, entonces ahí está. El fariseo cuando lo vio se traumó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos, ahora Jesús va a dar la descripción correcta de un fariseo, Vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera. Entonces, solamente están preocupados por lo de afuera, por lo externo, por lo que se ve. Y tienes que tener cuidado porque en el cristianismo tenemos rituales. Entonces, te traes tu Biblia y ahí está. Y bien y marcada, si no, y te aseguras que al de al lado cuando la abras la vea, y con una mariposa, así. Pero es eso, cositas, y entonces traes tu Biblia y te aseguras de traerla y así, y decir, buenos días hermano, Dios te bendiga. No, dices Dios te bendiga, pero los más espirituales dicen Dios te bendice. Eso ya es otro rollo, porque y tienes que tener cuidado porque estás usando mal los verbos. No, es Dios te bendiga. Es un deseo desde lo más profundo de tu ser. Dios te bendice es como decir, con mi palabra de fe voy a hacer que Dios salga su poder y te bendiga ahorita, así. Y digo, bueno, pues está bien. Y Dios soy bueno donde digo, sí, Dios te bendice a ti también, ya. Pero son cositas, o sea, cositas que ahorita vamos a ver Jesús cómo les llama, y tienes que tener cuidado con eso. Entonces, no estoy diciendo que no traigas tu Biblia, no estoy diciendo que no la marques, no estoy diciendo que no saludes a la gente, pero tienes que ver la motivación, la manera de hacerlo y así. Y entonces, ahora bien, vosotros los fariseos limpian lo de afuera, lo externo, lo que se ve, lo que es aparente del vaso y del plato, pero por dentro, ahí está, eso es. Entonces están preocupados por lo de afuera y nunca por lo de adentro, nunca por lo que hay en el corazón, nunca por la motivación de hacer las cosas, por qué es lo que te mueve, cuáles son tus actitudes, tus pensamientos. En el corazón están tus pensamientos, están tus inclinaciones, está todo, o sea, todo tu voluntad está ahí en el corazón. Entonces ellos están preocupados por lo de afuera, pero por dentro estás lleno de rapacidad y maldad. Ahora, para eso te invité a mi casa, Jesús, para que vengas a decir eso. Pero es Jesús. Y cuando tú invitas a Jesús a tu vida y a tu familia y a tu casa, le tienes que dar la libertad de decir lo que Él quiera.
O sea, Él es Jesús. Y Él te lo va a decir porque te ama. Entonces, igual te sientes incómodo. Dices, Talí, es la primera vez que vengo a una iglesia. Qué incómodo esta prédica, pero es la primera vez que va Jesús a casa de este hombre y le va a decir la verdad. Y entonces, estás lleno por fuera todo se ve muy bonito y muy espiritual y muy religioso y muy bien. Tienes tu lenguaje cristianoide, todo, o sea, tu Facebook, tu pescadito en el coche, tu llavero con cruz, todo bien. Pero por dentro rapacidad, y esta palabra aquí, rapacidad, es avaricia violenta. O sea, es quiero más y más y más y más y no me importa cómo lo voy a lograr, no estoy satisfecho con lo que tengo, o sea, y quiero aparentar más espiritualidad y así. Entonces, por dentro, y no solamente rapacidad, sino maldad. Entonces, completamente podridos por dentro. Versículo 40, necio. El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro, y está hablando de Dios. O sea, Dios no hizo lo externo. O sea, la jarrita con la que te lavas la mano, Dios hizo todo eso, pero no también Dios te hizo a ti y no ve todo. Pero tienen malas prioridades, están enfocados en lo que no. No quiere decir que no sea bueno lo de afuera, pero lo de adentro es muy importante. Cuando el profeta Samuel va con el papá de David y dice, vea mi hijo. Y dice, Dios no ve lo que ve el hombre, sino Dios ve el corazón. Entonces, ¿qué ve el hombre? Lo que se ve. La fuerza, el peinado, el porte, cómo hablas, cómo te comportas, cómo te mueves, pero Dios ve otra cosa. Y entonces, versículo 41, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Y aquí, pareciera que es algo externo, pero no es algo externo, porque aquí la palabra dad limosna es dad desde lo más profundo de tu ser, lo que tienes a los demás. Es eso, o sea, que nazca extiende misericordia a los demás. Y entonces eso sí es un acto de limpieza, o sea, versículo 42 más, ay de vosotros fariseos. O sea, no para Jesús. O sea, yo digo, ya con esa frase tengo. Y dice, no, espérame. Mas ay de vosotros fariseos, que diezmas la menta, la ruda y toda hortaliza. Entonces, ahora en ninguna parte en la Biblia dice, tú tienes que de tu jardín y de tu hortaliza, y ya sembraste una menta en tu jardín, ¿y para qué se usaba la menta en esta época? Pues para darle sabor a los alimentos. El cordero con menta sabe buenísimo, pero también para té. Entonces el té de menta sirve para la pancita y más de los niños chiquitos. Y entonces ahí está, tienes la menta, tienes la ruda. La ruda es una planta que le nace una florecita amarilla y que es muy aromática, se usa para té y las abuelitas, es típico de las abuelitas, ¿no? Abuelita, me duele la cabeza, tómate un té de ruda. No, pues abuelita, me siento nervioso, tómate un té de ruda. Me duele la panza, o sea, pues sirve para todo. Artritis, panza, dolor de espalda, insomnio, todo té de ruda. Y ahí tienen sus té y su hortaliza, y muy orgánica y sin fertilizantes y todo. Ahí están con todo su rollo. ¿Y qué Jesús está diciendo? Ustedes diezman eso. Entonces una plantita, imagínate, una plantita de menta que tiene 10 hojitas, ¿no? Y tú usas una de esas hojitas para hacerte tu té, pero tiene 10 hojitas y ellos están, ok, una para mí, 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 y esta para Dios. Y la apartan. O sea, si están, ¿me quiere o no me quiere? ¿Me quiere o no me quiere? O sea, sí, pero ¿te das cuenta lo ridículo que es eso? La ruda, la menta y de su hortaliza, sus vegetales y todo. Ahora, ¿qué pasa si la plantita de menta solamente tiene 8 hojitas? No, pues a ver, el 10% es 0.8. Entonces, de esta octava voy a cortar un pedacito y este pedacito es para Dios y esto es para mí. Y eso es lo que estaban haciendo ellos. Ser legalista se ve ridículo. Es una ridiculez y ahí los tienes. Entonces, ustedes diezman la menta, la ruda y toda hortaliza y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. O sea,
Y hay gente que es así, no, pues es que como yo hago esto, ya no es necesario que haga lo otro. O sea, y es como calificaciones, o sea, sí, como que les gusta sacar, mira, como hice esto esta semana, entonces ya puedo no hacer esto o hacer esto, y pues mi promedio ahí va, entonces esto es 10 y esto es 6, pues 7.5, ya la hice con Dios. El problema es que Jesús no vino a enseñar eso. Es como un examen. ¿Te acuerdas de tus exámenes de la prepa? De álgebra, de cálculo, y dices, sí, tal, o sea, ya estás así traumado de eso, o sea, ya ni te acuerdas que es una derivada, de qué te sirvió. Y es eso, es como los exámenes, y es como si te ponen un examen y lo ponen boca abajo, y te dicen, ok, vamos a hacer este examen, y lo único que tienes que hacer es voltearlo. Y ya, ok, volteas el examen, es lo único que tienes que hacer. Y tienes 10. Y eso enseña Jesús. Ya es la gracia de Dios. Ya tienes 10. Ahora, sabiendo eso, y no estudiaste, ibas a reprobar y lo sabes. Ahora, sabiendo eso, ya tienes 10, ¿cómo vas a vivir? Y entonces ahí tienes estos cuidando una cosa, pero dejando otra cosa, dejando lo más importante, la justicia. O sea, perdían tiempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y lo más importante, la justicia y el amor, tenían mal sus prioridades. Esto era necesario hacer, dice Jesús. Eso, o sea, diezmar está bien, es parte de la ley, es lo que dice 10% mínimo. Ahora no solamente es un diezmo, había varios diezmos en diferentes etapas del año. Y entonces eso era necesario, pero sin dejar aquello. Hay de vosotros fariseos, que amas las primeras sillas en las sinagogas. Entonces, ¿por qué? Pues todos te ven. No, eso no pasa aquí en Semilla. Pero es eso, quiero que me vean, quiero llamar la atención, y aman las primeras sillas. Y Jesús tiene en otra historia, dice, cuando llegues a un lugar, no te sientes en los primeros lugares, porque no vaya a ser que lleguen y te digan, oye, perdón, no está reservado para alguien más. Siéntate atrás. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sentarte atrás para que si de pronto tienen un lugar de honor para ti, te pasen adelante. Está mejor eso, ¿ok? Y eso está diciendo, quieren sentirse observados, quieren sentirse bien con su espiritualidad y con la parte externa. Entonces aman eso, aman sentarse en las primeras sillas, en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas. Entonces que entren y bombo y platillo. Y por eso no te hacemos tanta fiesta cuando vienes a Semilla. Porque, o sea, no vienes así, bombo y platillo, ay, ya llegó, ay, hoy qué espiritual se ve, y mira, llega bien temprano, y así, y su Biblia siempre, y bien aplicado, y ya hizo todos los discipulados, ya saben, navegantes 1, 2 y 3, y así. No, ¿por qué? Porque todos venimos a lo mismo, a buscar a Dios. Así. Entonces, y no, ellos aman eso, que los vean, ellos aman los primeros lugares, ellos aman llamar la atención, ellos aman los títulos. Por eso en Semilla no usamos títulos. ¿Qué daño hacen? Pastor, apóstol, profeta, misionero, evangelista. No, todos somos iguales, todos somos siervos, todos amamos a Dios, todos venimos a buscar lo mismo. Entonces, versículo 44, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Esta palabra aquí, hipócrita, en ese tiempo los hipócritas eran los que hacían una obra de teatro y se ponían en su papel y lo hacían muy bien, pero en vez de maquillados es una careta, es una máscara. Entonces un fariseo es el que está muy preocupado por lo externo, por los detalles insignificantes, y que se pone una máscara y no es él. Es toda una fachada. Y es muy peligroso ser así. Porque Jesús dice, ay de ustedes. Y cuando Jesús dice, ay, está hablando de juicio. Está hablando de eso, entonces es una advertencia. Entonces, hipócritas.
que sois como sepulcros que no se ven. Entonces lo de adentro no se ve. Y los hombres que andan encima no lo saben. Entonces nadie puede notar que por dentro estás muerto, estás podrido, no tienes contentamiento. Y lo que pasa con la hipocresía es que no solamente te afecta a ti, sino afecta a los demás. Porque una persona que pisaba una tumba en ese tiempo se contaminaba y no podía ir a la sinagoga o al templo 7 días. Y la hipocresía y el ser fariseo y legalismo contamina a todo el mundo. En Gálatas el apóstol Pablo dice, un poquitito de levadura echa a perder toda la masa. Entonces, un poquito de levadura en tu vida y en tu corazón echa a perder todo. Un poquito de hipocresía, nada más en mi vida, esto no quiero que nadie lo conozca y así no soy. Echa a perder absolutamente todo, y no solamente tú, sino contaminas a los demás, contaminas a tu familia, contaminas al cuerpo de Cristo. Es muy peligroso cuando alguien está amasando masa, ¿ok? Y está así y van a hacer masa sin levadura para hacer como pan pita de ese, ¿no? Y puede ser doradito, puede ser aguadito, pero ¿qué es lo que pasa? No se infla como un panqué o como una tortilla gorda de Veracruz, ¿verdad? Así, no se fermenta. Entonces, alguien que está amasando la masa y de pronto se voltea y está haciendo otras cosas, y tú tomas un poquito de levadura así y le haces, ¡ting!, así. La persona no se va a dar cuenta, no se va a ver, va a seguir amasando. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando la mete al calor, se va a ver, ¡pum!, se va a inflar. Y no hay manera, y no es un pedacito, es todo el pan. Todo el pan se echa a perder. Un poquito de levadura echa a perder toda la masa. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Y es la advertencia que nos quiere dar Jesús. Cuidado con la hipocresía. Y cuidado en tu vida, en tu familia, en la iglesia. Versículo 45, respondiendo uno de los intérpretes de la ley. Entonces ya el fariseo que lo invita a comer a Jesús está, para eso te invité. Y hay un intérprete de la ley. Los intérpretes de la ley son abogados de la ley. O sea, la quieren aplicar, la quieren interpretar, la quieren explicar. Son expertos en la ley. Le dijo, maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. O sea, cuando estás diciendo hipócritas y no sé qué, también yo me siento insultado. Hay un dicho en México. O sea, quien le quede el saco, que se lo ponga. Ahora es muy difícil hacer un estudio así y no sentirte identificado, porque todos tenemos un poquito de eso en nuestra vida y por eso tenemos que simplemente limpiarnos esa levadura que estorba. Y entonces ahí está este intérprete de la ley y le dice, maestro, cuando dices eso también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo, ay de vosotros también. Entonces no hubieras hablado. Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargas a los hombres con cargas que no pueden llevar. Tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y tienes que no hacer esto, y tienes que no hacer esto. Y así, y ellos ni siquiera cumplen eso. Y cosas que ni siquiera son bíblicas. Mujeres se tienen que poner la falda. Tienen que quitarse los zapatos, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, no tienes que hacer esto, no, así. Y ellos ni siquiera lo pueden llevar. Los abogados de la ley lo que estaban haciendo es complicar mucho relacionarse con Dios. Y una de las cosas que tenemos que tener cuidado como personas es cuando explicamos a alguien el evangelio y quién es Jesús, no ponerla complicada. Fácil, tienes que recibirlo. Tienes que amarlo, tienes que conocerlo, tienes que profundizar en él, tienes que tener una relación, tienes que hablarle, así. Pero a veces cuando, no, y tienes que dejar esto, y tienes que hacer esto, y tienes, así, y ya, o sea, cargas. Y por eso Jesús dice, si alguien está cansado y cargado, está hablando de estas cargas que la religión organizada de esa época estaba poniendo sobre ellos, que ni ellos podían. Si alguien dice, lleva mi yugo, aprende de mí,
soy manso y humilde de corazón. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Y el yugo era algo que se ponía en los animales. Y Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. ¿Para qué? Para que se pueda poner al lado de ti en un yugo. Y pues voltea y diga, ponte aquí. El yugo es de 12, Y te invita y te dice, aquí esto es ligero. Esto no es pesado. ¿Por qué? Porque Él va contigo. Todo el camino y todo el tiempo. Y te va explicando y te va enseñando. Y te va guiando. Y no la hace nada complicada. O sea, el ladrón en la cruz no tuvo ninguna complicación más que reconocer, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así. No, te tienes que bautizar. Tienes que tomar un curso, tienes que ir a un discipulado, tienes que ir a un encuentro, tienes que ir a un congreso, tienes que leer estos libros. Y yo digo, no. Tienes que poner toda tu fe y tu confianza en Jesús. Sí, de fácil no, tiene truco. Eres un desconfiado. Es Dios. No tienes que desconfiar. Y entonces, no pueden llegar, pero vosotros ni aun con los dedos las tocáis. Hay de vosotros que edifican los sepulcros. Entonces, vamos a este profeta, le vamos a poner un sepulcro en conmemoración a lo que las frases que dijo, hizo, así todo eso, todo externo, ¿te das cuenta? Entonces ustedes edifican los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Pero eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles. Entonces Jesús está diciendo, está uniendo el Antiguo Testamento y los profetas con el Nuevo Testamento y los apóstoles, que es la doctrina de los apóstoles. Entonces hay una continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y entonces les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Y así pasó. Todos los apóstoles, menos Juan, murieron como mártires. ¿Por qué? Por no callar, por decir la verdad, por no ceder. ¿A qué? A la hipocresía, no ser hipócritas. Esto creemos, esto pensamos, no vamos a seguir la corriente del mundo. Y con así, ¿cómo hicieron? Siendo fieles. Y trastornaron el mundo. Entonces, pareciera que a veces como que estamos perdiendo la batalla cultural con toda la corriente del mundo. Y tienes que saber, no. Jesús ya venció. Al final Él es la verdad y la verdad permanece por sí sola. Entonces nunca te desanimes de eso. O sea, tenemos que seguir luchando igual que ellos lo hicieron. Entonces, versículo 5, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. ¿Por qué en esa generación? Porque esa generación vieron a Jesús. Y no solamente lo vieron sus milagros, vieron sus enseñanzas, vieron su vida en pureza, vieron todas las profecías cumplidas y aún con eso lo crucificaron. Entonces, desde la sangre de Abel, el primer mártir en la Biblia, Caín y Abel, hasta la sangre de Zacarías, entonces tiene esta idea de desde la A hasta la Z, o sea, absolutamente todos los profetas que murieron, y Zacarías murió entre el altar y el templo. ¿Por qué murió Zacarías? Lo puedes leer en Crónicas. Zacarías el Señor dice eso y está diciendo, está llamando a arrepentimiento, el pueblo no le gusta y lo matan. Va a haber cosas que tú digas que a la gente del mundo no le guste. O sea, te vuelves no popular cuando dices, el único matrimonio delante de Dios es hombre y mujer. Y entonces te quieren cancelar, te quieren callar, ya no quieren saber nada de ti. Y cada vez se va a volver más difícil, porque las leyes van a estar a favor de ellos y no de nosotros. Y con todo y todo nos vamos a tener que parar y ser fieles. Y decir, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. La sexualidad es entre un hombre y una mujer que estén casados. Cada vez más los jóvenes hoy ya no se quieren casar, y si se casan tienen que ser más grandes, y si es más grandes no quieren tener hijos, así todo. Y tú y yo tenemos que decir no, o sea, los jóvenes se tienen que casar, tienen que multiplicarse, tienen que fructificarse, tienen que cambiar la cultura del mundo.
O sea, lo que dice la Biblia. Eso, los transexuales, antes eran transvestis, ¿te acuerdas? Ahora no les puedes decir eso. Es ni trans, muy nice, así. Y imponen eso y les tienes que decir por su pronombre y por su nombre nuevo. Entonces, si era hombre y ahora es mujer, le tienes que decir con su nombre de mujer. Y yo digo, no, porque para mí tú eres hombre y te sigues llamando así y tú no puedes imponer sobre mí. Tú puedes hacer lo que tú quieras contigo, pero no. Y un día nos vamos a tener que en la iglesia parar y decir eso. Y ser fieles. Pero cada día se va a ver más complicado y va a haber momentos donde todo este shock cultural, que tus nietos o tus hijos te empiecen a presionar y empiecen a traer eso y tú tengas que decir, pues ustedes pueden creer lo que quieran y ustedes pueden decir lo que digan, pero mi posición es la bíblica. Porque todo empieza así, no, y entonces ya primero te callan y después no solamente te callan, sino ahora te quieren hacer que pienses como ellos. Y así está la corriente del mundo y tú tienes que ser fiel como Zacarías, que así murió por decir la verdad. Versículo 52, ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Todo lo hacen complicado. Entonces, la llave es la llave de la gnosis, del conocimiento. ¿De qué? Del conocimiento de Dios. Pero lo hacían tan complicado que la llave, que era Jesús y el Evangelio y la gracia, la guardan. Y hacen tan complicado algo que es tan sencillo. O sea, espero que no haya ningún abogado aquí, y si sí, no levantes tu mano. Pero es eso, tú trata de hacer una transacción con alguien, o sea, vender un lápiz, así, algo muy sencillo, muy torpe. Vender un lápiz, ya, ok, vamos a ponernos de acuerdo tú y yo, este es el precio, tú me pagas, yo te doy el lápiz, ya, sencillo. Pero si metes un abogado, no, te tienen que proteger de la transacción y tienen que sacar un aval y tienen que hacer eso y firmar un contrato y firmar unos pagarés y todo. Y ya, tan complicado algo que es tan sencillo. Y eso es lo que estaban haciendo ellos. O sea, quitan la llave de la ciencia y vosotros mismos no entráis. Entonces ellos no entran. Pero tampoco dejan entrar a los demás. La hacen tan complicada, tan difícil. ¿Y tú qué es lo que quiere Jesús? Entra. Las puertas del cielo están abiertas. Conóceme, conoce a Dios, conoce al Espíritu Santo. Entra. Entonces, si tú hasta hoy no has entrado y alguien te la ha querido hacer complicada, entra. Es lo único que tienes que hacer, es así, como eso, el examen, lo único que tienes que hacer es darle vuelta. ¡Pum! Arrepiéntete. Tienes 10. Entra. Versículo 53, diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera. Estos se empezaron a poner hostiles y violentos, pues no que muy espirituales. Al final, cuando alguien tiene levadura, lo metes en presión y sale. Sale la levadura. Entonces empezaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole. Esta palabra aquí acechándole es emboscándole. Están emboscando a Jesús, están hostiles, violentos ya contra él, y procurando cazarle como un animal. O sea, es esta palabra, cazar. Tomas un rifle y quieres matar. Y eso es lo que estos hombres quieren hacer con Jesús. Y es lo que el día de mañana va a empezar a pasar, la persecución. Hasta hoy ha sido muy, muy padre y muy chévere ser cristiano en México. Y cada vez va a cambiar, ¿eh? Y tienes que estar listo y tienes que estar preparado y tienes que estar decidido. Yo muero por mis convicciones, aunque me quede solo. Muero por Jesús. Él es mi amigo fiel. ¿Cómo le voy a negar? Y entonces le empezaron a cazar alguna palabra de su boca para acusarle. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que esto ya es 30 días antes de la cruz, pero se empieza a poner cada vez más difícil, más complicado. Él está enseñando, está llegando a la raíz del Evangelio.
Entonces unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, esto va para los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. Entonces una advertencia, cuidado con nada más preocuparte por lo externo, cuidado por no pedirle a Dios, examina mi corazón y si hay algo, límpialo. Cuidado con nada más preocuparte porque te vean, por diezmar, así lamenta. Y no preocuparte por la justicia y el amor, que es muy importante. Entonces, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Es tremendo. La verdad siempre va a salir a flote. Entonces, si hasta hoy tienes una careta y quieres aparentar ante la iglesia, ante mí, no sirve de nada aparentar ante mí, pero ante la iglesia, ante tu familia, ante tu esposo, tus hijos, tus nietos, algo que no eres, mejor ya quítate eso, porque al final la verdad se va a saber. Mejor hoy delante de Dios, Señor, aquí está así, estoy lleno de levadura, límpiame, Señor, perdóname. Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, nada, todo va a salir a la luz, ni oculto que no haya de saberse. ¿Por qué? Porque Él todo lo ve, Él todo lo oye, Él todo lo sabe. Y te ama tanto que va a hacer que salga eso a la luz, tu verdadero yo. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Por eso cuando ves a alguien, estás viendo su exterior, no puedes saber. Por eso tienes que poner siempre tus ojos en Jesús. Él es el perfecto, Él es cero hipócrita, Él es Dios, Él es puro, Él es santo. Entonces, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, en privado, se proclamará en las azoteas. Y antes en las azoteas nada más era gritar y que lo escuchen y te subes a la azotea para que se oiga más. Pero después hubo radio. ¿Nunca te pasó que alguien así piensa que apagó su micrófono en la radio y sigue hablando? y después televisión, y ahora internet, y ahora con toda inteligencia artificial y los celulares. Yo tengo amigos que creen en todas las teorías de conspiración y dicen, no, los celulares todo el tiempo te están oyendo. ¿Por qué? No, pues es que le dije a mi esposa, oye, mi amor, ¿por qué no vamos a Cancún en el verano? Y va a estar padrísimo. Y saco mi celular a la media hora y dice 2 por 1 en viajes a Cancún. Nada más piensa en esto. Vienes a la iglesia, hola, Dios te bendiga, hermanita. Bueno, Dios te bendice, más espiritual. Todo bien, sí, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y te subes al coche, ay, cómo me cae gorda. Así, y vuelvo a la hilacha. Y en la época de, todo este rollo de Zooms y todo conectado. Antes de la pandemia a mí me sucedió, pásale, Dani. Antes de la pandemia a mí me sucedió que estaba en mi oficina en Cuernavaca antes de venir aquí a Veracruz y entonces estábamos desarrollando un software y había un desarrollador en Jalapa, aquí, y un desarrollador en Monterrey, y estábamos yo y mi equipo en una sala de juntas, y esto estaba una junta como de 1 hora por Google Meets, todavía no había como el Zoom y todo eso. Ya nos conectamos ahí, tenemos una conversación y una conferencia, y entonces el cuate que está dando la capacitación dice, bueno, pues muchas gracias, yo me despido, hasta luego, nos vemos la próxima semana para seguir, no sé qué, y pum, se va de la pantalla, así ya, así. Y entonces volteo con Rodrigo, que trabaja conmigo, y le digo, oye, este cuate es medio güey. Y, ya estaba pastoreando un grupo de jóvenes. Y de pronto escucho una voz saliendo de la computadora que dice, oye, espérate por lo menos a que me desconecte.
me volteo a ver a Rodrigo y no sabemos qué decir. Así como... Y sentí una gran convicción de pecado. Dije, no puede ser. Ellos sabían que yo era cristiano. Todos en mi oficina saben que era cristiano. Y digo, ¿cómo puede ser que yo pueda estar dando un testimonio así? Entonces tuve que escribir una carta a todos en la compañía que estaban en esa junta, todos en la compañía que estaban en esa videoconferencia, y arrepentirme y pedirles un perdón. Tuve que hablar con el dueño de esa compañía, tuve que hablar con el cuate ¿Te imaginas? O sea, qué humillante para él haber escuchado eso. Y por eso siempre, tienes que saber, Dios siempre está oyendo. Entonces, cada cosa que digas, cada cosa que hagas. Y déjame terminar con esto. Versículo 4. Mas os digo, amigos míos, y ve el cambio de tono de Jesús. Amigo, yo necesito eso de Jesús. Amigo, no temas a los que matan el cuerpo. Ahora, ¿quién es? Jesús acaba de decir, van a matar a los profetas y a los apóstoles y van a ir contra los cristianos. No temas, porque si temes, vas a ser un hipócrita. Vas a querer ser como los demás. Te vas a querer poner una careta. Vas a querer seguir la cultura del mundo y la religiosidad. Y tú y yo no tenemos que temer y tenemos que seguir nuestras convicciones y seguir nuestra libertad cristiana. Sin miedo. No temas a los que pueden... Quien mata a un profeta, un apóstol o un cristiano, lo único que puede hacer es matar el cuerpo, pero el alma no la puede tocar. Y hay un dicho, la vida es hermosa y la muerte es amarga, pero más hermosa es la vida eterna y más amarga es la muerte eterna. Y tú y yo en Jesús tenemos vida eterna. Y es lo que logró Jesús en la cruz. Versículo 5. Pero os enseñaré a quién se debe temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. ¿Quién es? Dios. Teme a Dios. No temas al hombre. Haz lo que Dios dice. Sí os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? ¿Te acuerdas? Ya casi no se venden los pajaritos en las esquinas, pero ¿te acuerdas? O sea, siempre el Señor con su sombrero, la jaula grandotota y los periquitos y los pajaritos de diferentes colores, morados, amarillos, verdes, y comen su alpiste, y lo regalados los pajaritos, lo caro es la jaula. Y tú te paras, Señor, ¿a cuánto el pajarito? O sea, son tan baratos que te llevas 1, 5, es más, 4. ¿Cuánto por 4? No, pues 2 monedas por 4. Y si me das 2 monedas por 4, te regalo el quinto. Y Jesús pone este ejemplo. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y son pájaros. No fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Yo el día de ayer estaba haciendo berrinche. No sé si te ha pasado. Y estoy así, no sé qué, nada me sale, y estoy otro, y ve, y Dios, ¿qué onda con Dios? Y nadie me quiere, todos me tienen olvidado, yo hago todo por todos, así, y ya, hago mi mega berrinche, salgo a caminar, así, y leo esto. Y Dios me dice, así, amigo, no te me has olvidado. Es que nadie me considera. Nadie se ocupa de mí, amigo, no te me has olvidado.
pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. O sea, ¿alguna vez te has puesto a contar los cabellos de tu cabeza? Para los pelones está fácil. Pero, o sea, Dios guarda estadísticas de tu vida que tú ni tienes idea. O sea, tú te vas a dormir, duermes profundo, al día siguiente te despiertas y el cabello que dejaste en tu almohada, que ni te diste cuenta, Él sabe. Y entonces cuando estés haciendo tu berrinche, nadie se ocupa de mí, nadie se preocupa de mí, nadie así y así. Amigo, Jesús te dice, amigo, amiga, no me olvido de ti. Y yo sé todo de ti. Perdón por el berrinche. De tus hijos, Él no se ha olvidado. De tus nietos, tampoco. No temas. Vales más tú que muchos pajaritos.